Bueno, y respecto a este tema, en una de las aristas sobre la evolución de la variante Omicron acá en nuestro país, el paso fronterizo Los Libertadores reabrió este domingo después de que se detectara un brote de COVID-19 entre los trabajadores. Los funcionarios de la aduana exigen paralizar el tránsito, no descartan un paro nacional. Vamos a conversar del tema con Mauricio Soudre, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile. Gracias por el contacto, Mauricio. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Mauricio, ha reabierto ya el paso Los Libertadores después de este brote. Cuéntenos cuál es la actualización que tienen ustedes sobre la situación sanitaria en este lugar. Bueno, nosotros hemos retomado funciones temporalmente en los términos de haber llegado a algunos principios de acuerdo con la autoridad de gobierno, básicamente en términos de poder realizar testeos nasofaringios, reactivos rápidos a los transportistas, al 100% de los transportistas, lo que nos da una seguridad de poder estar atendiendo personas que no estén contagiadas, por una parte. En segunda instancia, tenemos el principio de acuerdo de que las personas o turistas que salen o ingresan al país van a sus países de origen, respectivos países de origen. Y esta es una buena noticia en términos de que poder llegar a buscar este cierre de fronteras que nosotros buscamos en términos de proteger a nuestros trabajadores y Mauricio, básicamente proteger Sí. Sí, ¿ustedes insisten con la necesidad de cerrar fronteras nuevamente? Nosotros insistimos en términos de que el régimen de ingreso de turistas no se justifica en este minuto, desde el extranjero hacia nuestro país, porque entendemos que no tenemos la capacidad para realizar trazabilidad a todas aquellas personas de que ingresan, particularmente desde el territorio argentino, donde encontramos un pic de contagios en la última semana de sobre 100.000 casos. Por lo tanto, nosotros tuvimos este brote dentro de las personas que atienden, los funcionarios y funcionarias de aduana que se encuentran destacados en el control de los Libertadores. Uh-huh. En ello tuvimos claramente una medida de presión para los efectos que la autoridad, particularmente el Ministerio de Salud, tomara esta determinación de realizar, por una parte, el 100% de testeo con test reactivos rápidos y segundo, la unidad de pasos fronterizos haber suspendido la atención tanto domingo y lunes respecto de turistas que ingresan o salgan del país, en términos de este concepto de turista. Mauricio, sí, hay una definición importante. Ustedes dicen que los flujos no justifican mantener abierto. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué significa desde el punto de vista de la comparación con meses anteriores o con un periodo pre-COVID, por ejemplo? Claro, evidentemente, cuando nosotros iniciamos la pandemia, a través del decreto 102, solamente se autorizaba este ingreso y salida de personas que volvieran, o casos humanitarios, o personas que tuvieran una excepcionalidad en sus viajes. No el concepto de esta temporada estival, donde se produce gran aglomeración de gente y donde se produce el ingreso masivo de turistas argentinos, donde eso es lo que nos complica y donde hemos tenido evidencia clara respecto de que han venido pasajeros con positivo. Ahora bien, esta medida que nosotros iniciamos señalando a las autoridades, tanto a la delegación presidencial, la Seremía de la Quinta Región de Salud, como a la unidad de pasos fronterizos y por supuesto al Servicio Nacional de Aduana, era que efectivamente nosotros nos preocupamos de que las personas que ingresan al país puedan ser testeadas al inicio del circuito de revisión. Esto significa que este test antígeno se realiza al 100%, además de los turistas. Entendemos que no está la capacidad para aquello. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros insistimos en que la medida como así, se cerraron los otros pasos fronterizos por los índices alarmantes de contagio, debe ser en ese sentido. Y instamos a la autoridad y particularmente al Comité Asesor de COVID-19 que pudiera dar estas alertas en los términos que nosotros las podemos ver in situ en el Parque de los Libertadores y en otras fronteras donde también tuvimos el mismo problema, como por ejemplo fue Monte Aymon y San Sebastián en Magallanes, uh-huh, donde también se invirtió la carga de la prueba en términos de que no se le realizaban el test inmediato o nasofaringio reactivo al minuto de ingresar, sino que al final, o se realizaba una búsqueda activa más o menos aleatoria.
eso a nosotros no nos da la certeza de estar en un ambiente sano que pudiera cubrir la seguridad individual de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la frontera, digamos. Mauricio, ¿y este es un problema de capacidad, de recursos, por ejemplo? Hablando sobre estos testeos en la frontera, de la posibilidad de proteger efectivamente a los trabajadores ahí en el Paso de los Libertadores. ¿Es un problema de contar con los recursos necesarios o es más bien un asunto que tiene que ver con la realidad epidemiológica en Argentina y acá en Chile? Bueno, yo creo que esto emerge claramente con la nueva variante Omicron que ha multiplicado y quintuplicado los niveles de contagio y digamos la propagación de este vector. Ahora bien, nosotros hemos establecido estas medidas de mitigación para los efectos de no producir interrupciones en el ingreso o salida, pero sin embargo, lamentablemente tuvimos la experiencia de tener colegas contagiados que venían bajando del turno y eso nos llevó a tomar la decisión de movilizarnos y de poder señalarle a la autoridad que la decisión no estaba bien tomada y que debían ser escuchadas la voz de los trabajadores, particularmente de los trabajadores contralores fronterizos que nos encontramos y que hemos estado desde el inicio de la pandemia 24/7 también en la primera línea. Y eso es muy importante señalarlo y relevarlo, toda vez que evidentemente la función aduanera es una función bastante, muy importante en el comercio exterior, sin embargo no se visibiliza mucho. Y eso es lo que nosotros hoy podemos estar señalándole a la autoridad de que más allá de que se deban de invertir los recursos que deben hacerse, pero debe hacerse en un ambiente que nos otorgue seguridad individual a los funcionarios que están en estos pasos fronterizos. Bien, Mauricio, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Yo le agradezco a ustedes, así que muy amable y nos estamos viendo. Ahora me dirijo al Paso Los Libertadores, yo acabo de llegar a Santiago. Gracias por el contacto nuevamente, que tengan un buen día. Listo, hasta luego, muchas gracias. 11:18.